Espero usted se encuentre tan bendecido, se sienta tan bendecido como me siento yo, como estoy yo sintiendo que Dios ha sido tan maravilloso y me ha permitido estar en este espacio, viendo su mano poderosa, viendo su gloria, viendo su presencia y conociendo aún más y más de Él. Bendiciones, mi carito, bendiciones a todos los que están allí conectados. Hay varios conectados, ya voy a tratar aquí de ver quiénes están conectados, pero sé que hay un grupo grande, estamos aquí un grupo grande y bueno, damos gloria a Dios por todos los que están aquí recibiendo este tiempo de palabra y este tiempo de mensaje donde sé que Dios va a bendecir nuestras vidas, amén. Cambiamos un poco la mecánica de la oración de la 1 de la tarde por 21 días, pero sé que esto nos va a refrigerar, sé que esto va a ser de mucha bendición para nosotros y para todo el que llegue, amén. Así de que vamos a iniciar hoy con un tema que hemos titulado El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Nosotros hemos escuchado hablar del Espíritu Santo, ¿cierto? Muchas veces, infinidades de veces. Pero a veces tenemos la concepción de que el Espíritu Santo vino con el Pentecostés, ¿cierto? Que es la fiesta del Pentecostés o los 40 días después de que Jesús ya ascendió al cielo, vino el Espíritu Santo y estuvo con ellos y no se volvió a ir y ha estado con nosotros y no se ha vuelto a ir. Así de que vamos a aprender un poco sobre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se manifiesta en el Nuevo Testamento. La obra del Espíritu Santo empieza en el Antiguo Testamento. Desde el mismo comienzo de la creación, el Espíritu Santo está presente. El Espíritu Santo está presente sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo está presente en la creación junto con el Padre y con el Hijo. Por eso en el libro, en Mateo o en Marcos, no busques esa cita, esto me está cayendo aquí ahorita, dice que Jesús era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, hablando de Jesús como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo, haciendo parte de una Trinidad perfecta a la cual usted y yo podemos tener acceso. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento está presente desde el Génesis hasta el finalizar el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, y comienza nuevamente en los evangelios con la vida de Jesús, y de ahí en adelante el Espíritu Santo se sigue manifestando hasta Apocalipsis, y aún en nuestros días Él todavía sigue activo, porque Él está en este tiempo, es la dispensación de la gracia, y la gracia no es solamente la salvación, la gracia es poder tener al Espíritu Santo. Amén. Hemos entendido muchas veces que en el Antiguo Testamento no se dice Espíritu Santo, se dice Espíritu de Dios, pero recuerde que hay una Trinidad perfecta que habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, cuando habla del Espíritu, está hablando del Espíritu de Dios, que es quien se manifestaba a través de hombres específicos, y esto quiero que lo aprendamos en esta hora. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre personas específicas. El Espíritu Santo no venía sobre todos, no todos tenían al Espíritu Santo sobre ellos, solamente personas específicas a las cuales Dios tomaba, apartaba y asignaba para una tarea específica. Lo vemos como la vida de Noé, la vida del mismo Enoc, que dice que caminó 65 días sin Dios y luego caminó 300 días con Dios para completar 365 años caminando con el Señor. Y cuando nosotros vemos esta paradoja, podemos entender que 365 días son los días de un año, así de que nosotros deberíamos de caminar como Enoc, 365 días con el Espíritu Santo, con Dios, con el Hijo. Amén. Venía sobre personas específicas. Recuerde esto, en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios venía sobre personas específicas, sobre un Gedeón, sobre una Jael, una Débora, sobre una Esther, sobre un Elías, un Eliseo, un Isaías, específicamente sobre personas apartadas para una tarea, sobre un Moisés que se apartó, tuvo que vivir 40 años en el desierto siendo trabajado, siendo procesado, siendo lleno de la presencia del Espíritu para la tarea. Un Abraham que tuvo que dejar su casa, sus padres, sus hermanos, su familia, todo lo que tenía allí para cumplir con el objetivo
de lo que Dios quería con él. Pero en el Nuevo Testamento ese es el regalo que nosotros tenemos, que el Espíritu Santo se mueve en todos los creyentes. Amén. Sobre todo los creyentes están. En el Antiguo Testamento lo podemos ver cuando Saúl llegó a cierto lugar y se encontró con un grupo de profetas. Había una atmósfera profética, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios se estaba moviendo allí. Y cuando él se empezó a mover allí, entra Saúl en escena y Saúl profetiza con los profetas. No es que Saúl era profeta, es que se involucró dentro de una atmósfera profética donde estaba el mover del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo usó porque tal vez fue con disposición, fue entendido, fue osado de meterse allí y profetizó entre los profetas. Pero esto no lo hacía un profeta, pero es una manifestación del Espíritu. Amén. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento lo vemos como una columna de fuego, como una nube de día, como fuego en la noche, como fuego que descendía sobre el tabernáculo de Moisés. Lo vemos en el soplo apacible, lo vemos en el tornado, lo vemos en todas partes donde Él decide manifestarse. Ahí nosotros lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento ya no lo especifica un poco más, nos habla de que el Espíritu Santo, él hace el trabajo de pulir en nosotros a través del fuego. También lo vemos como el agua, también lo vemos como paloma cuando descendió sobre Jesús y allí se posó y se escuchó la voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Vino el Espíritu Santo sobre Jesús para dar testimonio de que Jesús estaba cumpliendo con la tarea y la asignación que le había sido entregada. Amén. Entonces, para nosotros poder entender la obra del Espíritu Santo, debemos de entender que el Espíritu de Dios no está activo desde el Pentecostés, desde el Nuevo Testamento, está activo desde la creación, desde el comienzo, desde el inicio. Amén. Entonces, lo primero que yo quiero que usted hoy y yo podamos aprender es que en el Génesis 1:2 dice que el Espíritu Santo estaba allí en medio de la creación, en medio del orden de lo creado. Amén. Dice la palabra del Señor: la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Amén. Entonces es la primera aparición que encontramos del Espíritu Santo. Encontramos esta aparición, no encontramos la aparición de Jesús, no habla de Jesús, no habla de los ángeles, no habla de los demonios, no habla de lo que sucedió en el cielo antes de que Satanás se corrompiera, no habla de eso. ¿Habla de quién? Del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es ese organismo de la Trinidad, esa parte importante de la Trinidad que viene a hacer un trabajo en nosotros. Cuando la Biblia dice que en el principio estaba allí la tierra desordenada y vacía, cuando dice que habla de desorden, cuando habla de vaciamiento, cuando habla de que estaba desordenada, de vaciamiento, de desorden y de vaciamiento, pero dice algo importante. Allí estaba hablando de dos potestades, de dos principados que operan el espíritu del desorden, desordenada y vacía, el espíritu y el principado del vaciamiento. Pero lo que más me sorprende es que dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Así de que lo primero que nosotros encontramos en la creación es que el Espíritu Santo estaba presente. ¿Presente para qué? Presente para manifestarse. A través del Espíritu Santo se empieza a manifestar el orden. A través del Espíritu Santo Dios empieza a poner cada cosa en su lugar. El Espíritu Santo viene a nuestras vidas para traer orden, para traer propósito y para traer vida. Por eso los hombres que fueron apartados o que fueron sellados para una tarea específica en el Antiguo Testamento lo podemos entender de la siguiente manera. Eran apartados y eran llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu Santo para esa tarea específica. Por eso hacían descender fuego del cielo, por eso el mar se les abría en dos, por eso pasaban tantas cosas en la vida de esta gente que era apartada. Amén.
Pero usted y yo tenemos una bendición y una buena noticia, es que el Espíritu Santo ya no viene sobre personas específicas, sino que viene sobre todo aquel que lo quiera tener y que lo quiera recibir y que quiera compartir su vida con él, que quiera que él esté sobre él, dentro de él, al lado de él y que pueda disfrutar de eso. Así de que lo que era desorden, a través del Espíritu Santo, él viene a ordenarlo en nuestras vidas. Lo que era sin propósito, Dios le da propósito. Cuando Moisés nace, era un niño hebreo, un niño sin qué, sin propósito. ¿Por qué sin propósito? Porque naturalmente en la tierra de Egipto no había un propósito para los hijos de los hebreos. La única asignación o la única tarea con la que venían a este mundo era coser ladrillo. Pero Dios hace que el faraón se levante contra los niños y diga que maten a todos los varones que nazcan de las hebreas, pero osadamente esconden a Moisés y eso lo usó Dios para guardarlo, para darle propósito, para poner en él el diseño de Dios. Luego permite que suceda todo lo que leemos en el Éxodo, que él golpeó a uno, que mató al otro, que le pasó aquí, que le pasó allá, que huyó, que se fue. Todo eso fue causa de ¿qué? De darle un propósito, porque había nacido sin un propósito para lo natural, amén, para lo que hace parte de esta tierra. Todos venimos a la tierra con un propósito en el Espíritu, pero eso solamente se da a conocer cuando tú conoces al Espíritu y el Espíritu te dice para qué fuiste asignado, cuál es tu tarea, para qué sirves, para qué funcionas en esta tierra. Porque hay mucha gente llena de un propósito poderoso de Dios, pero está tal vez detrás de un computador en un banco, porque no conoce a Cristo y todavía no sabe cuál es su propósito y de pronto Dios lo tiene para llenar plataformas. Así le pasaba a Moisés. Moisés estaba en la escuela de Egipto, aprendió en la escuela del mal, caminó en la escuela del mal, conoció la escuela del mal, pero luego Dios lo apartó, porque aunque aparentemente no había un propósito para él en esta tierra, naturalmente Dios usó todo lo que pasó para mostrarle su propósito y el más importante, el espiritual. Amén. Entonces el Espíritu Santo está siempre con nosotros desde el momento en que se crea todo, en el momento del Antiguo Testamento de la creación. Ahí está el Espíritu Santo para traer orden, propósito y vida. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Génesis 1:26 que el Espíritu Santo participó de la creación porque dice: vengan, hagamos al hombre a imagen y semejanza de nosotros. Amén. Vamos a leerlo. Mire lo que dice. ¿Qué pasó? Vaya. Dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Amén. Dice: y creó Dios al hombre a imagen suya y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo: sean fructíferos y multiplíquese. Amén. Entonces, cuando vemos este pasaje, cuando Dios dijo hagamos, si usted dice hagamos, está hablando de alguien más, ¿cierto? Está hablando con alguien más. Entonces allí estaba presente el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando Dios sopla sobre nosotros aliento de vida, está soplando de su Espíritu sobre nosotros. Yo no sé si usted lo sabía, pero si no lo sabía, se lo comparto. Cuando nosotros inhalamos y exhalamos en nuestra respiración, estamos respirando el nombre de Dios y estamos exhalando el nombre de Dios. La respiración tiene que ver con las letras de Yahweh, la Y, la H, la W y la H. Yahweh, Yuhei Ba-Ed. Esa es la respiración de nosotros. Así es que por eso cuando el hombre deja de respirar, deja de existir en esta tierra, porque el aliento de Dios en él se fue. Amén. Entonces el Espíritu Santo ha estado desde siempre con nosotros. Desde que usted salió del conducto vaginal de su madre y lloró así a gran escala, usted estaba diciendo: respiro, tengo aliento de vida, porque Yahweh sopló sobre mí. Amén. El Espíritu es lo que se sopla. Esto es lo que se sopla, el Espíritu. Amén. Y usted y yo lo tenemos. Entonces el Espíritu de Dios ha estado desde el comienzo de la creación para dar orden, propósito y ¿qué? Y vida.
Luego vemos en Job 33:4 que el Espíritu Santo es fuente de vida física, pero también espiritual. Amén. Y mire lo que dice Job 33:4. Si hablamos de alguien que haya pasado situaciones difíciles, podríamos decir que Job es uno de esos personajes que vivió cosas muy fuertes, pero que supo esperar en Dios y confiar en Él, aún con sus momentos de dolor y de angustia y de desespero, pero supo ser fiel a su convicción. Amén. Mire lo que dice Job 33:4. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Amén. El Espíritu de Dios me ha hecho. ¿Qué te hizo? Te hizo así, humano, hagamos. No es que Dios es hombre como nosotros, Dios es espíritu, pero puso todo esto en nosotros para hacernos poder operar en esta tierra con lo que Él había puesto en nosotros. Entonces, esto natural lo creó el Espíritu de Dios. Y también lo interno, el Todopoderoso que te da vida, lo interno también pertenece a Él. Cuando tú aprendes a caminar en el poder del Espíritu Santo, el Espíritu se vuelve tan poderoso en ti que tú puedes sentir aquí en esta parte cuando algo no te agrada, cuando algo está activándose en el ambiente, la atmósfera, tú la sientes porque el Espíritu Santo está activo en ti, se va a manifestar y te va a mostrar, te va a hacer ver. Entonces, tanto todo lo que nosotros somos internamente como externamente le pertenece a Él. Amén. Entonces, el Espíritu Santo es una fuente de vida física, pero también es una fuente de vida espiritual. En primera de Samuel 16:13, yo voy a ir rapidito a ver si por allá a las 40 termino. El Espíritu Santo viene sobre David. Amén. El Espíritu Santo venía, ahí es donde voy al punto de que les explicaba al comienzo. El Espíritu Santo viene sobre personas específicas que Dios enviaba a llamar, que Dios preparaba o que Dios decidía que fueran ellos para cumplir una tarea. Entonces el Espíritu Santo vino sobre David cuando lo ungió. ¿Quién? Cuando lo ungió Samuel. La primera unción, David, yo siempre les he enseñado, David tuvo 3 unciones: la unción de Samuel, la unción de la tribu de Judá y la unción de todas las tribus de Israel, que fue cuando ya él se lo proclamaron rey de todo Israel. Estas 3 unciones, y en la primera fue donde lo ungieron con aceite y recibió al Espíritu Santo, que él ya venía ministrando de antemano, porque David estaba en el cuidando de las ovejas de su padre, y allí ministraba con el arpa, cantaba, adoraba, componía salmos, y mientras él hacía todo esto, iba practicando lo que era ministrar al Espíritu Santo. De hecho, cuando el espíritu malo que vino de parte de Dios, que Dios envió para atormentar a Saúl, no lograban calmarlo con nada, llamaron a David para que tocara el arpa, y su música, su adoración y el mover de lo que él hacía para Dios trajera el poder del Espíritu de Dios, al Espíritu Santo sobre esa habitación, y este espíritu dejara de atormentar a Saúl. Imagínense el poder que hay en nosotros cuando nosotros aprendemos a ministrar el corazón de Dios. Gedeón fue un hombre que, siendo cobarde, siendo el menor de su casa, no teniendo posibilidades, se convirtió en uno poderoso. ¿Por qué? Porque vino el Espíritu, y a través del ángel, dice que el ángel de Jehová vino, y cuando vino lo hizo ser fuerte, lo hizo ser entendido. Entonces él se convirtió en un valiente. Así vemos a Bezaleel, que tuvo la capacidad de diseñar, de tal vez de dibujar y de hacer toda la parte del templo, del tabernáculo, perdón. También vemos a una Esther que dijo, bueno, listo, metámonos en ayuno. Ese es el poder del Espíritu Santo. Vemos a una Débora, vemos también a un Abraham tomando a 4 reyes y derrotándolos. Vemos a un Elías que dijo, el Dios que descienda con fuego sea Dios. Fuego, representación del Espíritu Santo, vino sobre aquel lugar que él había hecho incluso mojar. ¿De dónde sacó el agua? Si había un desierto, si no había agua por 3 años y medio. Él mismo había profetizado que no iba a llover, pero Dios le proveyó el agua. El agua también representa al Espíritu Santo, así de que ese altar de Elías estaba lleno de fuego del Espíritu
Espíritu Santo. Entonces ahí es donde nosotros aprendemos que el Espíritu Santo viene sobre personas específicas en el Antiguo Testamento, pero usted ahorita puede hacer todo aquello que el Espíritu Santo le dé para hacer en su perfecta voluntad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya está sobre nosotros y dentro de nosotros. Amén. También vemos en Jueces 14:6 que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento operaba como un agente de poder sobre los jueces, amén, sobre los líderes, sobre los jueces. Recuerde que el libro de Jueces habla de bien y valga la redundancia lo que voy a decir, los jueces, el libro de los jueces habla de los jueces de Israel. Así de que ellos tenían el poder, pero no el poder para ellos juzgar como ellos querían, sino que había venido sobre ellos el poder del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, para hacerlos gobernar, para hacerlos decretar leyes. Los jueces eran los que decretaban leyes, muertes, vamos a matarlo porque se robó la vaca, vamos a apedrearlo porque se comió algo en el Shabbat, de lo que fuese. Estoy acá parafraseando e inventando un poquito para que usted me tenga un contexto más claro del poder que tenían los jueces, que recibían el poder del Espíritu de Dios para juzgar, se convertían en la representación de Dios en la tierra y tenían esa capacidad de decretar, de anular, de levantar, de hacer cualquier cosa, porque eran los jueces. Jueces 14:6. Yo los voy a leer un poquito rápido. Igual yo lo estoy grabando aquí. No lo estoy grabando de mí, pero lo estoy grabando de mi teléfono. Si usted, yo lo voy a subir allá a las redes sociales. Si usted lo quiere, lo puede ver nuevamente ahí. Jueces 14:6 dice de la siguiente manera. Pero el Espíritu del Señor vino sobre él con gran poder y lo despedazó como se despedaza un cabrito. Aunque no tenía nada en su mano, pero no contó a su padre ni a su madre lo que había hecho. Lo que había hecho. Amén. Aquí está hablando de Sansón. Aquí está hablando cuando Sansón descendió a Timnat con su padre y con su madre y llegó hasta los viñedos de Timnat, y allí un león joven venía rugiendo hacia él. Pero dice que vino sobre él el Espíritu del Señor. Amén. ¿Qué vino sobre él? El Espíritu del Señor. Dice claramente, pero el Espíritu del Señor vino sobre él con gran poder. ¿Y qué es lo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento? Un gran poder que vino sobre 120 que estaban reunidos. Esos 120 fueron los primeros en recibir el regalo del Pentecostés, y de ahí en adelante todo el que quería podía ser lleno de ese poder. Entonces en el Antiguo Testamento vemos al Espíritu Santo a través de la creación dando orden, propósito y vida. Entendemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo es fuente de vida física, pero también fuente de vida espiritual. Seguimos, en el Antiguo Testamento entendemos que el Espíritu Santo venía sobre personas específicas para tareas específicas. En el Antiguo Testamento entendemos que el Espíritu Santo venía sobre líderes y sobre personas. Recuerde que Sansón fue un personaje importante en el tiempo de los jueces, y también recibió poder. Venía el Espíritu sobre él para tener poder. Poder no solamente para legislar, no solamente para recibir quejas, reclamos, solicitudes y todo este tipo de cosas, sino también para acabar con filisteos, también para levantar, hacer toda la fuerza que él recibió. Esa fuerza de Sansón no era que él era fuerte, era que tenía poder. ¿En dónde? En su cabello. Amén. 7 gadejas, 7 espíritus de Dios, y ese es otro cuento que después lo hablamos. Quinto, el Espíritu Santo estaba ¿con quién? Con los profetas. En el Antiguo Testamento los profetas eran la boca de Dios. Habían 3 profesiones importantes en el Antiguo Testamento: reyes, sacerdotes y profetas. El trabajo de pastor de ovejas, el trabajo de carpintero, el trabajo de hacer tiendas. Todo este tipo de trabajos eran trabajos como de baja clase, de bajo rango, por así decirlo, en el Antiguo Testamento. Pero todo aquel que era rey
profeta o sacerdote tenía una de las grandes profesiones del Antiguo Testamento. Así de que el Espíritu Santo venía sobre profetas, y para esto escogí un texto en el libro de Segunda de Pedro en el Nuevo Testamento. Segunda de Pedro 1:21. Segunda de Pedro 1:21 dice: pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Amén. Hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Malaquías, Ageo, Oseas, Ezequiel, Daniel, todos los profetas mayores y menores, y los profetas como Elías, Eliseo, el profeta Natán, el profeta que Acán no quería escuchar porque siempre le decía lo malo, y hoy en día nosotros queremos que el profeta solo nos diga cosas bonitas, y casi siempre en el Antiguo Testamento el profeta estaba para decir lo malo, para confrontar el pecado, para anular el pecado, para consolar en cierta manera, porque eran crueles, eran duros, eran bravos los profetas del Antiguo Testamento. Pero cuando usted lee el libro de Isaías, el libro de Ezequiel, ellos terminan consolando al pueblo, pero luego lo exhortaron y lo llevaron a ver su maldad y a arrepentirse. Amén. Entonces estos profetas eran inspirados por Dios. Cuando vemos a Elías, que yo creo que es uno de los referentes más grandes que tenemos en cuanto a profecías cortas y poderosas, el profeta Elías, que aparece en el libro de Primera de Reyes, y Eliseo en el Segundo de Reyes, cuando el fuego, ¿no? Esta parte de hacer descender fuego del cielo y que un carro se lo llevara, eso es como que wow, sobrenatural. Uno de los grandes profetas usados por Dios, que usó su boca para decirle a la mujer: cóceme a mí primero, hazme pan a mí, hazme torta a mí, hazme jugo a mí, hazme una cena a mí, y ya luego veremos qué pasa contigo, hazme primero a mí. Y ella le hizo primero a él, y luego Dios multiplicó todo lo que esta mujer tenía en su casa hasta que le tocaba morirse, digo yo, porque Dios no deja milagros a medias. Amén. Entonces allí encontramos que los profetas eran poderosos y tenían la autoridad sobre el pueblo. Pero habían algunos hombres que no querían escuchar esa profecía porque no les gustaba la profecía de confrontación, solamente querían la profecía de las cosas buenas, y uno de esos era Acán, el esposo de Jezabel, el rey de Israel, que se dejó pervertir por esta mujer. Amén. Y así encontramos entonces que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba sobre los profetas para tareas, para juicios, para declarar juicios, decretar juicios, para hacer acto profético. Estaban el Espíritu Santo en los profetas. Y por último, vemos que el Espíritu Santo lo encontramos también como que el Espíritu Santo se apartaba. Y aunque solamente yo estudié esta parte, tal vez, no sé porque no lo estudié más a profundidad, si hubieron más hombres de los cuales el Espíritu Santo se apartó de ellos, pero Dios me está trayendo aquí uno a memoria, y fue un profeta que Dios le dijo que no hablara con nadie, que fuera y hiciera una tarea. Eso está en Primera o Segunda de Reyes. Lo mandó a hacer una tarea, una asignación. Y él de camino se encontró con otro profeta que era viejo, y le hizo caso al profeta de irse a su casa. Cuando Dios le dijo: vete derecho, no hables con nadie, simplemente cumple esto, no recibas agua, no recibas pan, no comas con nadie, no hables con nadie, hace la tarea y te devuelves. Pero en el camino se encontró con un profeta viejo, y este profeta viejo le dijo que Dios le había dicho que saliera y lo encontrara, lo buscara, lo llevara a la casa, le diera de comer. Así es que el profeta joven le hace caso al profeta viejo, se va a la casa, come, se ducha, se organiza, yo creo que hasta durmió, y cuando sale se encuentra con un león, con unos leones, los leones lo despedazan. ¿Y qué pasó allí? ¿Qué podríamos decir? Que el Espíritu Santo se apartó de aquel hombre por no obedecer al diseño que Dios le había marcado y a la tarea que Dios le había marcado. Amén. Y yo puse aquí uno que todos conocemos, Primera de Samuel 16:14, cuando el Espíritu de Dios se aparta del rey Saúl. Y vamos a leer lo que dice allí, ya para terminar y para que podamos orar. Primera de Samuel 16:14.
Dice, y el rey y todo el pueblo que iba con él llegaron a Jordán fatigados y allí descansaron. Ay, no, perdóneme, estoy en segunda de Samuel. Me fui a segunda de Samuel 16. Ya. Dice, vamos a leer el 13. El 13 y el 14 dice, entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. ¿A quién ungió? A David. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Rama. El Espíritu del Señor, sigue diciendo el verso 14, ya tiene otro título, en su Biblia tiene que tener un título, aquí también tiene un título. Dice, el Espíritu del Señor se apartó de Saúl y un espíritu malo de parte del Señor lo atormentaba. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que el Espíritu Santo, cuando la gente no obedecía, se apartaba, los dejaba, se iba. Y usted dirá, en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo viene como una promesa y no se aparta, es cierto. Pero sí es posible que, aunque no se vaya, sí se quede ahí un poquito retiradito y salga de nosotros. ¿Por qué? Porque Él está dentro de nosotros, sobre nosotros y al lado de nosotros. Pero cuando nosotros lo contristamos, Él se aleja. Pero no se aleja como antes, que se aleja para irse. Porque si usted lee sobre David, vino el poder del Espíritu de Dios en él para hacer cosas poderosas. Pero inmediatamente que el Espíritu Santo vino sobre David, inmediatamente en el siguiente verso, el Espíritu Santo se aparta de Saúl. Amén. Y dice que venía un espíritu malo, o sea que el Espíritu Santo que moraba en Saúl, voy a decirlo así, esto no lo dice la Biblia, esto lo digo yo entendiendo lo que quiero explicar. El Espíritu Santo sale de Saúl, llega David, Saúl queda sin espíritu, el espíritu se va de él, el Espíritu Santo queda con su espíritu y su aliento de vida que le es dado a todos los seres humanos, y viene un espíritu malo a atormentarlo. Amén. Entonces, si habláramos de una casa vacía y una casa ordenada, tendríamos que ir al Nuevo Testamento, donde dice que la casa estaba desordenada, pero que llegó alguien, la barrió, la organizó, la arregló, y el espíritu que estaba ahí se fue. Luego la casa quedó vacía, no se llenó. Saúl no se llenó con el Espíritu de Dios, no se arrepintió, no pidió perdón, no dijo, sí, la embarré, Dios mío, ayúdame. No, él no hizo nada de eso, él simplemente creyó que él seguía siendo el rey y que porque tenía una corona puesta de rey y un traje de rey, lo hacían rey en el cielo. Y no, tú puedes tener un traje puesto en la tierra, pero no en el cielo. Entonces no te hace rey o no te hace hijo o no te hace acepto si tú no vives con un corazón conforme al corazón de Dios. Así de que este hombre perdió su reinado y él pensó que seguía siendo rey, nunca se arrepintió, nunca pidió perdón, y el espíritu malo enseguida llegó a ¿qué? A atormentarlo. Entonces el Espíritu Santo lo vemos en el Antiguo Testamento que se aparta de las personas, se apartaba de las personas, se iba de las personas. Yo quiero llegar a pensar, Luisa, quiero llegar a pensar que definitivamente el Espíritu Santo se iba para siempre de esa persona. Por eso terminó Saúl matándose, porque si en algún momento él se hubiese arrepentido o hubiese buscado a Dios de una manera correcta, porque sí lo buscó, pero a su acomodo, a su manera, no hubiese perdido la oportunidad. Tal vez ya no hubiese sido rey, pero no hubiese perdido la oportunidad de tener una familia bendecida, de que sus hijos no estuvieran mal, de que Mical quedara estéril por el resto de su vida, de que Jonatán, siendo inocente de todas las cosas, terminara muerto en una batalla, matándose junto con su padre, junto con todos los soldados de él. ¿Por qué? Porque no había un verdadero arrepentimiento. Entonces, hoy aprendimos 6 cosas importantes. Amén. Primero, que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento está en la creación. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es fuente de vida física y también espiritual. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía sobre personas específicas, y yo nombré a David, a Gedeón, a Besaleel
y a muchos otros que encontramos como grandes profetas de Dios. Vemos que el Espíritu Santo venía con poder para liberar al pueblo y para que pudieran ejercer la legislación de jueces. En el libro de Jueces lo vimos que el Espíritu Santo estaba sobre los profetas, específicamente para hacer la voz de Dios al pueblo, y vemos también que el Espíritu Santo se apartaba de las personas cuando las personas decidían no obedecerle a lo que él quería que se hiciera en la tierra con la vida de esa persona, o sea, el propósito que había. Así que hoy aprendimos que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es poderoso y que no solamente llegó en Pentecostés, como de pronto lo hemos escuchado, que sí vino en Pentecostés de una manera más real en cuanto a que ya no lo tenían algunas personas, sino lo teníamos todos. Amén. Todos podíamos acceder a él y podemos acceder a él. Entonces, esta es la enseñanza de hoy. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo de ayuno. Espero usted esté siendo demasiado bendecido. El poder del Espíritu Santo esté sobre su vida y usted pueda disfrutar y siga disfrutando de este tiempo maravilloso que estamos viviendo. Padre, a ti, Señor y Dios, te damos la gloria y la honra, Señor, y te damos gracias por la enseñanza de hoy, Señor.